Hola, buenas noches. Aquí tengo el honor de entrevistar a día de hoy, 1 de septiembre, a una persona a la cual admiro mucho, una persona a la cual le tengo un inmenso cariño, una persona a la que tantos cubanos, le estamos tan agradecidos y no solamente cubanos, sino toda aquella persona que sea o haya sido víctima de una dictadura política, del totalitarismo. Mi nuevo entrevistado, eh, muchos de ustedes saben que es mi amigo personal y es Guillermo Coco Fariñas. Es un inmenso placer tener por acá al Coco, a Guillermo. Y nada, estoy muy contenta, muy feliz de poder charlar con mi amigo. Él está en Cuba en estos momentos, obviamente haremos esta entrevista a través de vídeo. Y nada, sin dilatar más, pues aquí le voy a, primero que todo, agradecerle al Coco que haya accedido a esta mini entrevista y nada, que él sabe que lo adoro, que estoy muy orgullosa de él, que en nombre mío, como exiliada política cubana en los Estados Unidos o exiliada del mundo, le doy las gracias. Gracias, cariño, sabes que te la he dado no miles de veces, pero muchas veces. Dios te bendiga siempre, mi corazón, siempre. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que tengo para Guillermo es, Guillermo, ¿te sorprendió la masividad y la coordinación de las protestas a lo largo de toda la isla el 11 de julio de este 2021 y las protestas que se dieron o que tomaron lugar eh, en días postreros a el 11 de julio? ¿Te sorprendió de alguna manera la coordinación o que se llevaron a cabo? Obviamente para el pueblo que dijo basta y es suficiente. Dime cuál es tu opinión. Si te cogió por sorpresa, si es algo que sabías, si es algo que, que se venía coordinando. Me imagino que millones de personas quisieran saber eso. Por favor, si pudieras darnos tu opinión. Bueno, Meire, muchas gracias por esas palabras tan elogiosas. Yo creo que simplemente estoy cumpliendo con mi deber de la manera más humilde posible. Eh, y te recuerdo que con esa misma humildad enfrentó al castrismo y fue preso político histórico en Isla de Pino durante mucho tiempo, tu difunto padre, de que tú vives orgullosísimo. Porque la libertad de Cuba es una obligación. Hay personas que la cumplimos, hay otras que no, pero la libertad de Cuba es una obligación, estemos donde estemos. Y si aquí la cuestión es de agradecer, yo quiero agradecerte a ti, porque tú fuiste para Estados Unidos como exiliada, siendo prácticamente una niña, una adolescente. Ahí te hiciste una profesional de la salud, vives de tu sueldo como profesional de la salud, tienes una prosperidad económica muy loable, tienes una familia, has construido una familia hermosísima con tus hijas,
Y sin embargo, a pesar de todas esas prosperidades que te ha dado vivir en una sociedad democrática y libre como es la sociedad de los Estados Unidos de América, tú sigues preocupándote por tu patria de nacimiento, no te has tomado la Coca-Cola de los vivos. Es decir, yo digo que si alguien tiene que agradecer aquí, somos nosotros, porque tú estás y estarás hasta que cierres los ojos, Dios quiera que sea bien tarde, que falten muchos años para eso, luchando por la libertad de la democracia representativa en el mundo, no solamente en Cuba, porque lo hemos hablado y realmente el combatir el comunismo es una tarea global, no es una tarea que se circunscriba a un solo país. Bueno, haciéndote esta introducción, yo te digo que realmente la respuesta a tu primera pregunta es sí y no. O sea, es bueno que se sepa que ha habido un debate constante dentro de la sociedad cubana, ha habido un debate constante con nuestros represores, ha habido un debate constante dentro de la sociedad civil cubana no adscrita al castrismo, y ha habido un debate constante dentro de la propia oposición no violenta cubana, desde que yo tengo conocimiento, o sea, desde que yo soy opositor, y yo soy opositor hace 30 años, ha habido ese debate de que si la manifestación que hubo en los años 70 en la ciudad de Cárdenas fue una cosa fortuita, que si la manifestación que hubo en Centro Habana, Habana Vieja y Regla en 1994, el 5 de agosto de 1994, fue algo fortuito. Y la vida demostró que realmente no fue fortuito. Pero sí recuerdo varias discusiones, debates entre personas dentro de la oposición y la sociedad civil que apostaban, decían que realmente no iba a haber un estallido social masivo, que lo de sobre todo lo del maleconazo el 5 de agosto de 1994 había sido una cosa casual, que eso no se iba a volver a repetir, y habíamos un grupo de opositores y organizaciones y líderes opositores que decíamos que sí se iba a volver a repetir y que iba a ser de manera más generalizada. Ahora, ahí donde te digo, donde te voy a explicar el por qué no. Yo pensé que sí iba a haber un estallido social. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, iba a haber un estallido social en La Habana, sobre todo en los municipios más marginados, menos favorecidos de La Habana, en los municipios periféricos, Arroyo Naranjo, La Lisa, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, no los municipios más cercanos a la costa, que tienen más turismo, por lo tanto tienen más entrada económica, tienen más hostales, o sea, hay una economía dolarizada. Pero nosotros en estudios que habíamos hecho en el Foro de Estudios Sociales Marta Abreu, sí habíamos notado que en esos municipios había un alto nivel de exacerbación y tensión social. Estamos hablando desde hace alrededor de 12 años. También pensábamos que podría darse en Santiago de Cuba, donde también teníamos la percepción de que tenía una tensión, una exacerbación
Entonces ahora, habiendo escuchado la respuesta de Guillermo para esta primera pregunta, prosigo para la segunda. Guillermo, ¿no te parece un contrasentido o un fracaso que tanto el liderazgo opositor en el exilio y en la isla lleven años llamando al pueblo a que se lance a la calle y que cuando finalmente esto ocurre, no ha habido un líder, ni dentro ni fuera, que sea capaz de encabezar y encauzar esas protestas, cosa que antes, aunque en menor medida, sucedió en el 1994 durante el llamado maleconazo? ¿Qué tú crees de esto? O sea, la pregunta básicamente es que si no te parece que tenga un contrasentido o haya sido, que haya fracasado tanto el liderazgo opositor como dentro como fuera de la isla. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Viniendo de ti, pues ya sabes, la Biblia. Bueno, Mildred, en realidad no. En realidad no me parece un contrasentido. Realmente, como Foro Totalitario Unido, yo creo que la mayoría de los opositores, no conozco ningún caso que diga lo contrario, pero todos nosotros estamos bajo un férreo chequeo, a veces que es un chequeo manchuriano, o sea, que es un chequeo descarado, para que tú sepas que te están siguiendo. Sabe que al estar constantemente seguidos, como ya te dije en la anterior pregunta, las 24 horas del día y los 365 días del año, o sea, es lógico que nosotros esperábamos que cuando se comenzara a desestabilizar la gobernabilidad de la Junta Militar en el poder, a mí me gusta decirle Junta Militar neo-raulista, inmediatamente nosotros íbamos a ser arrestados. Y así mismo ocurrió. O sea, todo el opositor que trató con algún liderazgo, diríamos a nivel barrial, a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pero bueno, los hermanos y hermanas que están en el exterior no estaban en la batalla. Pero nosotros sabíamos que íbamos a ser arrestados inmediatamente. O sea, como ya te dije, la visión que teníamos nosotros era de que fuese un estallido social espontáneo, por supuesto con la ayuda de trabajo proxenetismo de años que ha ido haciendo la oposición no violenta. Y voy a ponerte el caso específico, yo no voy a hablar en nombre de las otras organizaciones, pero te voy a poner el caso específico del FANT. O sea, la tarea priorizada que tiene el Foro Totalitario Unido desde que empezó la pandemia es ir sin identificarse como opositor a darle argumentos de proxenetismo político a los que están en esas colas para comprar los alimentos básicos, para comprar los productos de aseo, para comprar los medicamentos. Esa es la principal tarea que tiene la organización, que son 10 puntos en específico. Te puntualizo algunos, que la medicina no es gratis, que la educación no es gratis,
que la seguridad social no es gratis, que eso se saca de los sueldos, se saca el 33% de los sueldos. Comentar lo de los yates, de los hijos de Fidel, de los Mercedes del nieto de Fidel, del apartamento que se compró en Barcelona el nieto de Fidel, de mencionar a nivel de cada uno de los territorios de las 12 provincias donde tenemos militancia, las corrupciones específicas de cada uno de esos, de valorar que mientras se están regalando los medicamentos en Venezuela o en Bolivia, aquí faltan medicamentos. O sea, estamos hablando de un grupo de eso. O sea, es hacer ese trabajo de proxenetismo político en las distintas escuelas para que las personas tengan argumento a la hora que se enfrenten y protesten, porque esperábamos el estallido social. O sea, yo no le veo ningún contrasentido desde el punto de vista de que nosotros, nosotros comenzamos a estudiar, por ejemplo, el libro de Juan Benemel, Las transiciones en Cuba, discúlpame, las transiciones democráticas, y todo eso lo trajimos a cómo se debía producir en Cuba. Porque recuérdese que en el caso, por ejemplo, de la República Checa, de que antes era Checoslovaquia, los opositores, eso muchos de ellos me lo han contado, otras cosas yo le he leído. Nosotros tuvimos un intercambio muy bueno en el año 2013, que estuvimos casi un mes en la Fundación Lech Walesa en Polonia, y muchos de esos líderes pasaron por ahí a darnos talleres e intercambiamos. Y fue muy, muy bueno. Y a mí me llamó mucho la atención uno checo que nos dijo que en cuanto el pueblo se tiró para la calle en la República de Checoslovaquia y ellos se dieron cuenta de que se había desestabilizado el país, ellos lo primero que hicieron fue o detener, arrestar a los opositores, que eran mucho menos de los que... Muy bien, pues entonces ya escuchamos la respuesta de mi hermano Guillermo a esta segunda pregunta. Prosigo a la tercera. Guillermo, Coco, ¿qué piensas de las misteriosas muertes de los a día de hoy 9 generales en en un escaso menos de 30 días después de las protestas? ¿Qué lectura darle a esas muertes? ¿Qué tú me puedes decir siendo un ex militar cubano? Bueno, con respecto a la situación de estas muertes de distintos generales y combatientes muy importantes del ejército rebelde, realmente, o sea, el aparato no público de FANTU, que tiene su coordinador general y que actúa de manera no pública, sobre todo buscando información, una, y la otra cuestión haciendo trabajo de proxenetismo político. Ahora, o sea, tenemos mucha dificultad en recibir informes de lo que está ocurriendo allá arriba, porque la movilidad dentro del país está muy disminuida y entonces las personas que históricamente han colaborado con nosotros, algunos residen en La Habana y están en lugares muy importantes, no nos pueden hacer llegar como antes con la misma facilidad lo que realmente está ocurriendo.
Yo te diría que esta muerte, en algo más de un mes, de un grupo de generales y altos combatientes del ejército rebelde, yo lo veo como un reacomodamiento del poder. O sea, muy convenientemente, sin que podamos afirmar que han sido asesinados y están siendo asesinados, porque consideramos que otros también pueden ser asesinados. Muy convenientemente están desapareciendo un grupo de actores dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y sobre todo los actores que están en contradicción con el general de división, ya general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el gerente general del Grupo de Administración Empresarial Sociedad Anónima del Ministerio de las Fuerzas Armadas, MEFAR. O sea, desde mi punto de vista, el hombre económicamente más fuerte que hay en Cuba en estos momentos. Porque Raúl, aunque puede ser que tenga más poder político y moral que él, por cuestiones de enfermedad se encuentra muy disminuido. De todas, o sea, yo aquí, que era gran amigo de mi padre, combatieron juntos en el movimiento 26 de julio en la ciudad de Santa Clara. Conozco personalmente a general Gustavo Choi, Chino Choi, y yo personalmente estudié con su hijo, Gustavito. Ellos estaban dedicándose en los últimos tiempos a una cuestión de que era la limpieza de la Bahía de La Habana. Estaban en función de, o sea, de donaciones que le daba la Unión Europea, algunos países europeos, Canadá, para tratar de esterilizar lo más posible la Bahía de La Habana. Y, o sea, en estos momentos eran empresarios. En el caso de Gustavito, tengo entendido por un amigo común que estudió la misma especialidad de él, fue antiaérea y antiaérea, que hacía alrededor de 2 o 3 años que se había ido a vivir para España. Parece una jugada de protección del padre. Es lo que me informaron ese amigo común y que es colaborador de no público del Foro Totalitario Unido, el FANTU. Ahora, aquí, desde mi punto de vista, las dos muertes más convenientes para los que se están tomando el poder para ellos, que yo siempre he dicho que es una junta militar detrás de Díaz-Canel y de todo esto, el secretariado, el buró político y demás. Ahí hay una junta militar, una junta de generales que son los que dicen la última palabra. Yo creo que la muerte de Joaquín Peña Porres, que en estos momentos era general de división y jefe del ejército oriental. Para mí es altamente sospechosa. Para mí es altamente sospechosa. En primer lugar, bueno, yo tengo 59 años, Joaquín Peña Porres tiene 58 años. En algún momento coincidimos en juegos intercamilitos, en distintas
región del país. Él es de Holguín, él es originario de los Carmelitos. Ok, pues entonces ya escuchamos la respuesta a la tercera pregunta de boca de el Coco Guillermo Fariñas. Y bueno, nada, vamos a la cuarta. Tal vez la cuarta y última, Guillermo, vamos a ver. Coco, intelectuales como el desaparecido Agustín Tamargo, primero, y Armando de Armas después, han planteado la impracticabilidad de la lucha pacífica para derrocar a una dictadura comunista, como pudimos ver allá en el bloque este, cuando fue desmontado desde el poder, y no por pacifismo, con la excepción de Rumanía, y ya vimos cómo terminó eso. Entonces, ellos plantean la necesidad de retomar la lucha desde el clandestinaje y la conveniencia de conspirar con los estamentos militares para que viren las armas a favor del pueblo. ¿Qué opinas al respecto? Tu opinión, siendo un ex militar, sería de una validez, un valor incalculable. Tú sabes muy bien mi postura en cuanto a eso. Lo hemos hablado, tú y yo hemos hablado de esto hace mucho tiempo. Y sabes cuál es mi opinión. Y yo soy de la opinión del en paz descansa Agustín Tamargo, y bueno, de Armando de Armas, amigo mío también, amigo que tenemos en común. Pero nada, tu opinión. ¿Qué crees acerca de la lucha desde el clandestinaje y cero pacifismo? Bueno, en cuanto a esta pregunta que tú me haces, yo te estaba diciendo en una de mis anteriores preguntas que después de lo ocurrido el 11 y el 12 de julio de este año 2021, muchas cosas van a cambiar dentro de Cuba. Y una de las cuestiones que desde mi punto de vista va a cambiar es que, como ya te dije, la ciudadanía cubana que se lanzó a la calle y otra que no se lanzó, ya padecieron la ingenuidad cívica o la ingenuidad ciudadana. Ya ellos saben que el gobierno tortura, da golpe, no le importa que las calles estén llenas de gente, instrumenta acciones de bandera negra, como es el caso de tirar piedras contra el hospital de Cárdenas, el hospital municipal de Cárdenas, como es el caso del hospital materno de Santa Clara. Puede ser que haya otros casos, pero bueno, esos son los que yo conozco. En los dos casos fueron reconocidos miembros del Ministerio del Interior quienes lo hicieron. O sea, para poder exacerbar los ánimos, para poder tener una justificación para dar las palizas y desviar la atención de que se estaba exigiendo, reclamando, protestando de manera no violenta. O sea, ya las personas que quieren un cambio saben que el gobierno no lo acepta, aunque ellos sean mayoría y aunque lo hayan demostrado en las calles.
Y esto va a traer como consecuencia un grupo de cosas. Esto va a traer como consecuencia que haya un grupo de personas que vayan al clandestinaje más activo, y después voy a explicar por qué más activo. Otras organizaciones que hagan lo que nosotros hicimos desde el año 2014. Nosotros tenemos una sección que es pública, que es la que el gobierno conoce, y tenemos una que es no pública, que actúa y tiene su propio coordinador general. Nosotros lo hicimos siguiendo los parámetros de lo que hizo el sindicato Solidaridad en Polonia, que tenía un solidaridad público abierto y un solidaridad clandestino. Nosotros siempre lo hicimos en función de que si éramos barridos y todos encarcelados, fusilados, se quedase un grupo dentro de FANTU que, sin tener que identificarse públicamente, siguieran haciendo labores de proselitismo político y labores de enfrentamiento político desde el clandestinaje. Como ya te dije, las circunstancias han cambiado. Yo quiero, esto yo lo quiero recalcar, por eso te dije que eso de más activa, porque a mí me consta que el clandestinaje nunca ha desaparecido dentro de Cuba. El clandestinaje, por sus características, las personas no se saben quiénes son públicamente, es una cuestión que lleva compartimentación, pero dentro de la estructura de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior existe el Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Terrorista Enemiga. Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Terrorista Enemiga. O sea, son las unidades del Ministerio del Interior que se dedican a combatir a los clandestinos. Y existen. Y por ejemplo, en la ciudad de Santa Clara está en la carretera central, casi esquina a la doble vía, en el reparto Sandino. Y el hecho de que todas las provincias tengan una unidad con estas características te da la medida de que ellos están combatiendo desde hace muchos años a las personas que son clandestinos y ejercen la violencia, que fundamentalmente hacen sabotaje, pero existen. Ahora, yo pienso que con estas golpizas, estas amenazas, estas condenas, estos chantajes, estas violaciones, porque hemos recibido también informes de violaciones, mujeres que protestaron, que después fueron toqueteadas desnudadas y toqueteadas por los miembros del Ministerio del Interior. Bueno, pues no me queda más que decirte nuevamente que sabes que te estoy inmensamente agradecida por la amistad que me profesas. Tú sabes que es recíproco. Es una admiración inmensa hacia tu persona, hacia tu lucha, sin personas como tú. Nuestra lucha, que ya lleva más de 62 años, más de 6 décadas, esta lucha no hubiese sido posible, porque muy a pesar de lo que algunos opinen o crean,
am, los cubanos amantes de la libertad, los cubanos que sienten y padecen por su patria y que sienten y padecen por sus hermanos cubanos, y creo que me incluyo, creo que aunque sea un granito de arena, he aportado y nunca he desmayado y nunca desmayaré. Y bueno, mi historia, ¿quién se la va a saber más de memoria que tú? Y nada, te quiero dar las gracias. Sin ti nada de esto fuera posible. Tú nos das el aliento, la esperanza. Hombres como tú no nos dejan otro camino que continuar en la lucha, que no desmayar, nunca claudicar. Y nada, que te deseo que esta pandemia termine pronto para poder darte un gran abrazo y un gran beso, y que podamos darle gracias a Dios de continuar vivos, porque sin su gracia ni esta entrevista hubiese sido posible tampoco. Entonces, pues nada, amor, sabes que te adoro, que te quiero, que te admiro, que te mando todas las bendiciones del mundo, y sé que nuestro día está más lejano más cerca, disculpa, más cerca que lejano. Y ahora se me ha, tú sabes como yo soy yo de inquisitiva, inquisitiva. ¿Sabes, Guillermo? Durante las últimas 4 décadas, cada vez que ha estado en la Casa Blanca una administración demócrata, de Cuba siempre, o sea, en Cuba siempre ha habido un éxodo masivo. Cuando Carter, todos sabemos que cuando Carter fue el éxodo del Mariel, cuando Clinton, el éxodo de los balseros. Hoy un amigo me recordó que se me había olvidado cuando Obama, pues todas esas caravanas que venían a través de la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México. Y ahora está Biden, que es como una mala copia y extensión del peor presidente que ha tenido los Estados Unidos de América, que ha sido Barack Hussein Obama. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que esta vez nuevamente vaya a haber un éxodo? Bueno, con respecto a los éxodos periódicos que ha habido dentro de esta dictadura comunista, desgraciadamente tiene atrapada a Cuba aún. Sí quisiera acotarte dos de eso, o sea, tú te referiste a 40 años, pero empezó de antes, o sea, en el año 1965 existió la crisis de Puerto Camarioca, por Matanzas, 1965. Y también existió otro éxodo que fueron lo que le llamaban las brigadas Johnson. En 1965 estaba
Johnson como presidente de Estados Unidos. Y las brigadas Johnson fueron desde 1967 hasta 1972, si no me equivoco, que el que se quería ir de Cuba tenía que hacer trabajo forzado en la agricultura durante 1 o 2 años para que el Ministerio del Interior, según tu productividad y tu comportamiento, te dejara salir del país. Y la isla de Cuba estuvo plagada de campamentos de trabajo forzado para que la gente pudiera irse del país. Y es un tema que me toca muy cercanamente porque mi padre, cuando regresó de una misión internacionalista, pero, o sea, no debe haber sido de la del Congo, porque la del Congo vino en el 66. Bueno, puede ser, porque él vino enfermo. Pero mi padre, como en 1968, lo pusieron al frente de los campamentos de las brigadas Johnson en la provincia de Las Villas. Y te estoy diciendo porque él tenía un jeep soviético, un GA-63, y en tiempo de vacaciones yo iba con él para todos esos lugares. Y por eso estoy diciendo que había en muchísimos lugares Cienfuegos, muchísimos lugares Santi Espíritu, muchísimos lugares de la actual provincia de Villa Clara. Yo me acuerdo de un campamento que era muy remoto, que le llamaban El Salado, que era casi llegando a Cienfuegos, que quedaba en medio de Pereaplene, entre Cienfuegos y en lo que es hoy Cienfuegos y Santa Clara, y así, muchos lugares. Y me recuerdo porque mi padre fue sacado de ese cargo porque él autorizó a las mujeres que en esos campamentos Johnson tuviesen la menstruación, en el periodo de menstruación, que no fueran a trabajar. Mi padre estableció eso en los campamentos que estaban bajo su responsabilidad e hizo que lo sacaran inmediatamente, le dijeran que era un blando, tenía posturas blandas con el enemigo ideológico, y bueno, ya después lo pasaron a una escuela de cuadros de la industria ligera, y bueno, como había sido zapatero antes de la revolución, se puso a dirigir zapaterías, y eso fue en lo que él se jubiló. Pero te estoy diciendo que, o sea, es bueno poner que no son 40 años. Estamos hablando de casi toda la mal llamada revolución, porque recuérdate que hubo un éxodo muy grande por la intolerancia hacia los que no pensaban, de 1959 a 1962. Cerraron realmente el país después de la crisis de los misiles. Y después hubo un éxodo en 1965 por Puerto Camarioca, provincia de Matanza. Después, ese tiempo, de 67 a 72, 5 años, de las brigadas Johnson, que había que trabajar en la agricultura para poder recibir el permiso de irse del país, las personas que no estaban de acuerdo con vivir en el comunismo. Y después, en 1980, como tú bien dices, vino la situación de Mariel, que
ahí se fueron 125.000 cubanos y como también correctamente dice, después vino la situación de 1994, cuando la... Bueno, Mildred, tú me preguntas si tengo algo que agregar. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, es mi deber como un político, pero más patriota que político, hacer un grupo de acotaciones. En primer lugar, yo siempre he dicho que la única cosa buena que trajo el deshielo de presidente Barack Obama para la causa de la democratización de Cuba fue que se demostró en la práctica que con el gobierno cubano, con el desgobierno cubano, con la junta militar neo-raulista, en aquel momento raulista, no se resolvía el problema ni a las malas ni a las buenas. Porque había la teoría de que, bueno, lo hemos llevado recio, le hemos puesto el embargo, hubo un tiempo que hubo tienes infiltración, hubo un momento que se le dio auge a las guerrillas anticomunistas, o sea, todo lo que se sabe y en lo que han participado nuestros compatriotas para tratar de liberar y democratizar a nuestra patria. Y llegó un momento, hubo un instante, sobre todo que surgió de la academia, de las universidades en Estados Unidos y de otras universidades en el mundo, que por supuesto estaban incentivadas por la izquierda política, que a lo mejor si se le daba un trato más caballeroso, si se le daba una apertura, si se le daba un grupo de concesiones y se le hacían un grupo de concesiones a la junta militar, que es lo que siempre ha sido los que gobiernan en Cuba, pues el gobierno iba a dar pasos hacia la apertura, la liberación y democratización de su propia ciudadanía. La vida, la práctica, y si hablamos en latín, la praxis, han demostrado que no fue así. Y eso es lo único que yo creo que debemos agradecerle al presidente Barack Obama. O sea, que él al hacer la apertura demostró con pelos y señales de que ellos ni a las buenas ni a las malas quieren soltar el poder. Entonces, hay que seguir a las malas. Es la conclusión lógica que debemos sacar. Esa es la primera acotación que te quería hacer. Una segunda acotación que te quería hacer es que esta situación que se ha dado los días 11 y 12 de julio, donde el pueblo se lanzó a la calle y se hicieron falsos ataques a centros sanitarios para poder tener una pretestación para poder golpear a diestra y siniestra a esos que pacíficamente estaban exigiendo un cambio. Eso indiscutiblemente va a traer un cambio en la forma de enfrentamiento al castrismo, al comunismo tropical, que como, y vuelvo a repetir, es total responsabilidad de Miguel Díaz-Canel
que fue el que dio la cara y dio la orden de combate, así mismo lo dijo, orden de combate, y a los generales que están detrás y los militares que están detrás realmente manejando los hilos del poder y sobre todo los hilos económicos del poder. Es importante que sepa que el Frente Totalitario Unido no tiene ningún tipo de rechazo. No, históricamente nunca lo ha tenido, lo vamos a poner con ejemplos puntuales. Nunca ha tenido ningún tipo de rechazo hacia los cubanos que ejerzan la violencia. Nosotros no ejercemos la violencia, pero creemos que la división entre cubanos tiene que ser entre los que son pro-castristas y los que somos anticastristas. Puede ser que, como yo he tenido el honor de haber estado preso en 3 ocasiones, yo he estado con presos políticos que están ahí por ejercer la violencia. Y hemos cogido golpes juntos, hemos hecho protestas juntos, hemos hecho huelga de hambre juntos. Pues muchas gracias por esa respuesta. Y yo tengo mi opinión también. Mi opinión, la hemos hablado miles de veces. Es más, de esta posibilidad hemos hablado en el pasado. Y nada, bueno, pues sin restarle más, gracias. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para contestar estas preguntas. Espero que nos veamos pronto. Dios mediante, Dios primero, que nos veamos pronto. Besazos para ti, para el niño, para ese niño bello, un beso y un abrazo grande. Para tu madre Alicia y tu hermana, pues todas las bendiciones para ellas. Y bueno, con tu sobrina de vez en cuando converso. Y ella es una extensión de ti. Entonces, nada, gracias amor, y en el nombre de todos los cubanos del exilio político, te agradezco y que Dios te dé larga vida, y Dios mediante nos vemos muy pronto, este año, ojalá, antes que acabe el año, antes que termine este año. Gracias amor, bendiciones.